quiero, por favor, invitar a nuestro hermano Camilo, que por primera vez expondrá la palabra del Señor. Pueden irse a sus asientos. Vamos todos a orar por Camilo, porque a usted se le hace fácil desde allá abajo, pero no es fácil estar aquí arriba. Así que vamos a pedirle al Señor que sea con él. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo en lo particular te doy muchas gracias, porque mi llamado ha sido un llamado para formar líderes donde la iglesia, Señor, pueda tener una doctrina sana, reformada. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tú pongas en Camilo todo lo que haga falta del cielo para que él pueda exponer tu palabra y que todos podamos ser ministrados con ello. Bendícelo, Señor, y que él pueda sentir tu compañía, que él pueda sentir tu respaldo y que él pueda sentir que no es él que lo va a hacer, sino que eres tú. Glorifícate, Señor, y bendice a tu pueblo hablándonos. Para gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. No puedo negar que estoy nervioso. Al ser mi primera vez al frente de ustedes, más que todo la responsabilidad que tengo, que es traer la palabra de Dios. Entre más conozco a Dios, más sé que la responsabilidad que tenemos de llevarla tiene que ser fiel. Y espero que el Señor hable a la vida de todos nosotros hoy y que nos ministre. Quiero que todos me acompañen, si pueden, en Hechos 4. Vamos a buscar la palabra del Señor. Hechos 4. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice: Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puestos que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre amado, Señor, te doy gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en esta palabra es donde encontramos la vida, Señor. Padre, yo te ruego que me ayudes, Padre. Mira la responsabilidad tan grande que tengo hoy
hablar de tu palabra a tu iglesia, Señor. Ayúdame y asísteme, Señor. Para mí es un privilegio hacerlo, Señor, pero ayúdame a que lo haga fielmente, Señor. Ayúdanos a sentir tu presencia, Señor, para ser transformados. Yo te ruego estas cosas en nombre de Cristo Jesús. La predicación que traje hoy, le he puesto como título, Voy de camino al cielo. Cuando le oraba al Señor preguntándole qué yo podría traer a la congregación, me acordaba cuando yo tenía 20 años y me generé esta pregunta. Y me acuerdo que hablaba con mi hermano William en esos tiempos mucho, porque no encontraba como ese camino que me dejara entender si iba camino al cielo. Y por medio de eso el Señor me exhortó que hablara de eso. Y la pregunta es, ¿voy de camino al cielo? Esta es una pregunta que suena muy abstracta, pero quiero que cada uno se la formule esta pregunta. Y si nosotros la respondemos con sinceridad a nuestros corazones y la analizamos para ponerlos en práctica y a prueba, como dice Santiago, podríamos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y yo quiero saber si alguno de ustedes se ha preguntado, ¿soy verdaderamente salvo? ¿Cuál es mi confirmación o mi evidencia de que lo soy? Y creo que esta pregunta es demasiado válida de hacernos, ya que la Biblia nos dice que dentro de la misma iglesia iba a quedar el trigo y la cizaña. Y si ustedes jóvenes no saben qué es el trigo y la cizaña, yo creo que se imaginen dos plantas que son igualitas, exactamente lo mismo, pero una trae fruto con el que hacemos el maíz, la cebada, que es el trigo, y la otra es maleza. La misma Biblia enseña que también va a haber ovejas y lobos que estarían juntos dentro de la iglesia. Entonces la pregunta, ¿cuál soy yo? Ya que todos acá queremos o creemos ser ovejas y trigo. Para poder responder esta pregunta, iglesia, tenemos que comenzar desde el principio. Nunca podemos entender algún libro o película o alguna serie si no entendemos el principio de este. Probablemente porque no hemos entendido el principio de la historia de la humanidad es porque tenemos tantas distorsiones acerca de ella. Y quiero que se cuestionen 3 preguntas más que van con relación a esta. ¿Tengo yo voluntad de ir a Dios? ¿Acaso yo tengo el poder de decidir el tiempo o el momento de ir a Jesús por mi propia cuenta? ¿Acaso yo tengo alguna libertad plena? Ahora, estas preguntas solo las podemos encontrar en las Escrituras. La Biblia enseña que todos los hombres están muertos por naturaleza. La palabra nos la enseña por medio del Padre, nos la enseña su Hijo, nos la enseña el Espíritu Santo y también lo encontramos en las epístolas de Juan y Pablo. Nuestro Salvador Jesucristo nos lo enseñó cuando nos lo dijo, el que guarda mi palabra no verá jamás la muerte. No le enseñó cuando le dijo a la élite religiosa, a la élite religiosa que no quieren venir a mí para que tengan vida. Pero no aplica solo a la élite, sino también a todo el que se niega a creer en él. El apóstol Pablo lo enseña repetidamente en muchas de sus epístolas. Él nos dice, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. En Colosenses nos dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado de todos los delitos. Y la epístola de los Romanos está llena de estas verdades. El Evangelio de Juan, que lo estamos estudiando, también nos lo dice. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Primera de Juan nos enseña que el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Biblia es enfática
que la vida que dice Jesús y los apóstoles que hablan no es esta vida que vivimos y este momento en lo que estamos, sino que esta vida trasciende más allá. Esta vida que tenemos no nos sirve y necesitamos una nueva vida y otra vida. El Padre, cuando le dijo a Adán, el día de que él comieras, ciertamente morirás, esto fue lo más cierto que pudimos ver y experimentar al día de hoy. Definitivamente desde ahí el humano se convirtió en el enemigo de Dios. ¿Y qué más fuerte evidencia quieren de esto al ver el rechazo que sentimos hacia nuestro Creador, que no logramos llevar vidas santas porque preferimos satisfacer nuestra carne y nuestros deseos egoístas? Como cuando se habló sobre al principio lo que se leyó, el humano es tan malo que esos labradores le mandaron al hijo que era el dueño y lo mataron sin tener nada malo, solo porque no querían, porque lo odiaban, porque querían lo de él. Así somos nosotros de malos. El hijo vino a la tierra y nosotros lo matamos. No solo fueron los judíos, fuimos nosotros cada vez que pecamos, porque él murió por eso, por el pecado de nosotros. Todos nosotros estamos involucrados en esto. Ahora, aunque Adán no murió físicamente instantáneamente, él sí lo hizo muriendo legalmente en ese mismo momento. Es decir, esa muerte quedó registrada en su contra y esa sentencia ya le quedó pronunciada en su nombre y en toda criatura que descienda de él. Es decir, funciona de esta manera. Cuando una persona comete un acto atroz y es detenida por las autoridades, y después de un tiempo de ahí es llevada a la corte, y cuando va a la corte se enfrenta a ese juez, y el juez decide que su acto fue tan cruel que le da sentencia de muerte. Desde ese mismo momento que el juez le dicta eso, ese ciudadano pierde instantáneamente todos sus derechos. Pierde derecho como a la libertad, pierde el derecho a poder votar, pierde el derecho a sus cuentas bancarias, inclusive pierde el derecho a la vida. Y aunque ese preso se le da meses antes de su ejecución, ya pueden ustedes saber que él está legalmente muerto. Iglesia, así es todo el que está sin Cristo, ya en su muerte legal. Y lamento decirte que si tú eres uno de ellos que crees que tienes la vida sin Cristo, estás igual que ese preso, ya que le dieron su sentencia y en pocos meses será ejecutado. Probablemente tú no partirás de este mundo en pocos meses, pero sí lo harás en unos años. Y cuando llegue ese día, no tendrás que esperar el día del juicio para escuchar a que te den la sentencia, porque allí lo que será la ejecución de tu sentencia. Cuando estudiamos a Juan, lo vimos cuando dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Desde el momento en que cometimos el primer pecado, ya nuestros nombres fueron escritos en el libro de los transgresores de la justicia de Dios. Y el único camino que Dios el Padre ha dejado es buscar un sustituto para saciar su justicia. En el Antiguo Testamento vimos cuántos sacrificios se hacían para poder saciar esta justicia. Y ahora en el Nuevo Testamento nos lo muestra por su Hijo, el único que cumple estos requisitos, en el cual prueba que Él es el único camino, la única verdad y la verdadera vida. Iglesia, no importa cuántos lujos tengamos, no importa si comes 3 comidas al día, no importa si tienes los mejores carros, si tienes unos hermosos hijos, si tienes una esposa maravillosa, si tienes uno de tus cargos más importantes de tu vida, si tu cuerpo o tu salud son envidiables. ¿Acaso piensas que las bendiciones terrenales y la benevolencia de Dios te hace pensar que su sentencia ha sido borrada? ¿Piensan que el Dios de toda justicia perfecta dejará tu culpa sin ninguna represalia? Reaccionemos. Permite que la palabra penetre en tu corazón.
Dios ya dijo que fuimos condenados desde que pecamos. A los ojos del Creador no tenemos vida sin Cristo. Esto lo que debería traer es una sensación de miseria, de sufrimiento, de aflicción, de una tristeza indescriptible al conocer nuestra situación tan deplorable. Además de esto, la Biblia enseña que tenemos una muerte espiritual, que tenemos desde el momento en que nuestro representante de la humanidad, Adán, cayó en el Edén. Todos nosotros también hemos muerto con él. Y no solo caímos en la muerte legal que ya explicamos, sino también en la muerte espiritual. Esta muerte afectó todo nuestro ser. La voluntad perdió el poder de elegir siempre lo bueno. Perdió el discernimiento de saber lo que ofende al Creador. Perdió la moralidad, perdió la santidad, la integridad. Mejor dicho, ha sido la desgracia más grande de la humanidad. Lo único que quedó fue algo de la conciencia, pero como quiera, sigue siendo afectada por nuestro constante pecado. La Biblia nos enseña de esta muerte cuando Pablo nos lo dice en Efesios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es algo que debemos notar de esta aplicación de muerto. No es una forma metafórica, ni mucho menos sarcástica, ni alegórica. Es una forma literal. Por eso el mismo texto continúa diciendo, y Él os dio vida. Es por eso que enseñamos que cualquier criatura sin Cristo está completamente muerta. Porque aunque el humano piense que tiene una dignidad moral intachable o un gran conocimiento de las cosas materiales o incluso de las espirituales, o que su vida es un ejemplo a seguir, pero si esa persona está sin Cristo, está completamente perdido. Ya de que su primer pecado ha ofendido a su Creador, y no importa cuánta moralidad tenga esa persona, cuando se enfrente en el juicio, será solo un muerto tratándose de vestir de buenas obras inútiles. Esto es tan irónico e ilógico como si a alguno de nosotros se nos muriera un familiar y lo amamos tanto que nos aferramos a vivir con este muerto. Pero no importa cuánto amamos a este cadáver, jamás compartiríamos con ellos en una cena familiar o una ida al parque o una Navidad, pues está muerto. Pues Dios tampoco convivirá con un muerto. Por eso se nos ha enseñado que es necesario y no opcional nacer de nuevo. La Escritura enseña que Dios está irado día y noche con el pecador. Y entendámoslo de una vez, esta muerte nos separó radicalmente de nuestro Creador. Además de esto, la Biblia enseña que existe la muerte eterna. Esta es una de las muertes más difíciles de explicar, porque cuesta muchísimo imaginarnos con exactitud lo que es el infierno. Sin embargo, algo sí es claro. Segunda de Tesalonicenses 1:9 lo explica. Dice que serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. El sufrimiento que se sufrirá allí será extremo y sin descanso. Aquí será la ejecución final de la muerte legal y la consumación de la muerte espiritual. Ese día será cuando el Creador eterno juzgará con un juicio santo, y si tú no estás en Cristo, Él te dirá: apartado de mí, maldito, aléjate, no te conozco. Ese día, el que está sin Cristo será el más miserable de todos. No encontrará ningún consuelo, ni mucho menos ninguna esperanza o escape. Ya nunca habrá una mínima posibilidad de liberarse del castigo eterno. Esa persona desearía nunca haber nacido. Serán solo lamentos, quejidos y atormentadores por toda una eternidad. Pero hermanos, aquí está lo hermoso que es Dios. Es aquí, hermanos, donde empezamos a entender lo que es la misericordia y el amor sincero, que Cristo nos da esa vida que perdimos en Adán. Él es el único camino para poder recuperar esa vida. El Padre enseñó al pueblo de Israel a comer la Pascua para poder perdonar sus pecados. Ahora la Pascua está en Cristo. Es necesario que comamos y bebamos de su sangre. ¿Y cómo hacemos esto? Pues que lo hagamos por la fe, en Él creyendo que todo lo que Él dice y prometió es verdad absoluta, porque ese es el camino que nos conducirá al Padre, y por medio de Él
el Espíritu Santo resucitará nuestro espíritu. Ahora, otra hermosa noticia. En Cristo encontramos esa vida legal. De igual manera como se nos imputó esa muerte por el pecado de Adán, de la misma manera se nos imputa la justicia de Cristo y la obediencia por medio de la fe en Él. Ya no nos vemos culpables al frente al Padre. Con su sangre derramada, Él ha limpiado todo pecado y ha aplacado la ira del Padre. Así como en el Antiguo Testamento, todos los que rociaron los tinteles de la sangre con el Cordero y la muerte nunca les llegó, asimismo pasa con nosotros. Ya esa sangre nos ha rociado. Si el día de hoy alguno no está limpio de su maldad, puede rogarle a Cristo que lo limpie de sus pecados. No importa cuántos pecados tú tengas encima en tu sentencia, el Padre por medio de la fe en Jesucristo te perdonará. También en el Señor Jesús encontramos la vida espiritual. Y es acá donde sabremos si nosotros tenemos vida en Él o no. Es cuando el alma de los hombres está completamente corrompida por el mal, donde el hombre era dominado por su lujuria y sus pasiones y vivía para ellas, donde su visión era completamente carnal, pero de repente, por el mismo poder de Dios, ha buscado la justicia desde que la palabra fue predicada y viene hacia ti por un llamamiento irresistible del cielo. Esa alma se ha consagrado a Cristo. Este poder surge en nuestras vidas que aunque hemos escuchado el mensaje por múltiples de veces, no tiene ningún efecto en nosotros. Pero llega ese gran día en que escuchamos esas palabras vibrantes que llegan a nuestro corazón y todo lo que creíamos entender en nuestro intelecto ahora toma sentido en nuestro corazón. Es cuando logramos llevar una oración sincera de nuestro corazón a Dios. Es como algo que nos guía a buscar ese perdón y arrepentimiento. Sí, iglesia, así es como retomamos nuestra vida espiritual. Como Lázaro, cuando fue llamado por Jesús, que solo con su palabra recobró la vida, así mismo pasa con nosotros. Esta es la mejor enseñanza que podemos tomar de esta aplicación. Tú puedes estar tan muerto como Lázaro el día de hoy, pero el Señor te puede decir, vive y vivirás. En Jesús no pasaremos la muerte eterna, es todo lo contrario, tenemos la vida eterna. Y esta vida es bendita. Ver a nuestro Señor Jesús en gloria morando, poder alabar con sus ángeles, su santidad, todos los días hasta la eternidad, admirar la grandeza de sus atributos, su amor, su justicia, su misericordia. Será un gozo y una satisfacción inigualable al ver al Cordero en toda su gloria. Iglesia, si el día de hoy alguien no tiene esa vida, véngala buscando en Cristo. Nadie, absolutamente nadie que venga en plena humillación y arrepentido a sus pies será rechazado. Todo hombre que viene a Cristo será salvado de la ira del Padre. Y no por momentos o por un tiempo definido, Jesús nos liberará plenamente y eternamente de este juicio. Juan 6:37 dice, el que viene a mí no lo echo fuera, pero es absolutamente necesario venir a Cristo. Todo el que viene jamás será rechazado, pero ven buscando a Dios, ya que la promesa es para el que viene. Ven en completa humillación y arrepentimiento hacia Él. Ahora, me encanta resaltar este punto. Si tú vienes hoy a Jesús o ya viniste y el Evangelio cambió tu corazón, nunca se te olvide que no fue tu mérito, ni ningún atributo que tú te quieras adjudicar, pues tú estabas muerto. Cuando Jesús viene a salvarte, Él no encontró absolutamente nada en ti ni en mí. Él lo hizo porque le plació, ya que no somos salvos como resultado de nada que hacemos o queremos, sino lo que hacemos y queremos es el resultado de la obra de su gracia en nuestros corazones. Nunca, pero nunca pienses que viniste por tu simple voluntad, sino fue por el mismo poder de Dios que lo hizo. Es ese mismo poder con que fue creado el sol, las lunas, las estrellas, la vegetación, los mares. Es el poder de un Dios omnipotente. Esta es la llamada voluntad decretiva de Dios. No fue una persona humana o específica la que hizo que te convirtieras, ni fue un día que tú estabas preparado para encontrarte con Dios. La Escritura enseña que Jesús dijo,
no quieres venir a mí para que tengas vida. No se lo dijo solo a esos fariseos, sino a todos los que están sin él y no quieren venir. Aunque el predicador prepare su mejor exégesis, traiga una elocuencia casi perfecta, traiga unas parábolas y unos ejemplos excelentes, es más, se puede arrodillar para rogarles que crean, les puede predicar día y noche mostrando su grandeza, la pureza de Cristo, les puede mostrar la miseria de nuestro pecado, y ni siquiera así queremos venir por nosotros mismos, a menos que el Espíritu Santo nos traiga a Jesús. Por eso quiero reiterar, y es necesario venir a Cristo, ya que las promesas están para los que vienen a Él, pero siempre recordando que si venimos fue únicamente por su gracia. La Escritura es enfática cuando dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. La palabra ninguna es una negación absoluta, y la única condición es si el Padre lo trae. Y ahora yo quiero que cada uno se pregunte, ¿estamos yendo al cielo? ¿Nuestra vida ha sido transformada por las manos de Dios? ¿El Espíritu de Dios mora en mí? Todo ser humano puede escoger la religión que quiera. Unos pueden ser musulmanes, otros pueden ser budistas, otros pueden ser mormones, otros ateos, pero lo que nadie puede escoger es ser cristiano. El único que puede ser cristiano a alguien es el mismo Dios. Y para ser honestos, la persona más difícil de convertir es un miembro de la iglesia, quien piensa ser salvo, pero nunca ha nacido de nuevo. El problema que tenemos con saber si somos salvos o no es que solo la apoyamos a esa oración que un día dijimos aceptar al Señor. Es de venir algunos domingos a la iglesia o de ofrendar y diezmar de vez en cuando, y muchas veces creemos que desde ahí comenzó nuestra santificación, pero no. Déjame decirte que no es tan fácil como parece. Y no lo digo porque Dios nos salve en un instante, o porque la gracia no se manifieste instantáneamente, o porque la salvación no sea solo por gracia sin obras. Lo digo porque no entendemos el poder del Espíritu Santo obrando en la vida de un convertido. No entendemos que el Espíritu Santo cambia nuestra mente, nuestro corazón y voluntad radicalmente. Creemos solo en la confesión de fe fue todo cuanto a la evidencia de saber si somos salvos. Pero la verdadera evidencia de lo que dice esa confesión es apoyado por nuestro nuevo comportamiento. Iglesia, es que es el mismo poder de Dios cambiando todo, absolutamente todo dentro de ti para ser más como Jesús. En vez de hablar del día exacto en que hiciste esa confesión, ¿puedes hablar hoy, el día de hoy, de cuánto amor sientes por tu prójimo? ¿Puedes hablar de la humildad que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Puedes testificar de la devoción que tienes ahora hacia Dios? ¿De ese gran compromiso de buscarlo con los hermanos e individual? ¿Cuánto amas estar en las convocatorias que Dios hace para su pueblo, como las oraciones, las vigilias, estudios bíblicos, o solo cuando la pastora o algún líder está empujándote para hacerlo es cuando vienes? Y cuando no está la pastora o ese líder, decides no venir. ¿Pones completamente atención cuando Dios te habla por medio de algún hermano? ¿Buscas la paz con todos sin importar lo que dirán los otros u hasta tu propio orgullo? ¿Tienes paciencia hacia cualquier circunstancia y esperas en Dios con fe y confianza? ¿Deseas y luchas arduamente en tu corazón para serle fiel a tu Dios, aunque cuando lo haces las cosas no son favorables para ti? ¿Dios te ha transformado en alguien bondadoso con tus bienes materiales o con tus actitudes hacia los demás, como sonrisa, cordialidad? ¿Nuestra carne la podemos someter a nuestro espíritu? ¿Hay dolor y remordimiento al no poder cumplir sus mandamientos?
Es como sentir un gran frustramiento al no poder hacerlo, pero es un deseo que queremos cumplir con esa santidad. Es más, tu fe de ahora es mucho más fuerte que con la que proclamaste ese día, o tú vas al contrario, muy emocionado al principio y ahora no tienes interés de seguir aprendiendo su palabra, porque la santificación no va de menor a mayor. Perdón, la santificación es de menor a mayor, no va de mayor a menor. No comenzamos emocionados, muy santos y terminamos cansados. Es todo lo contrario. Comenzamos como un bebé y terminamos robustos en la palabra de Dios. Hermanos, la realidad para saber por qué camino vamos, lo descubriremos únicamente si Dios se nos ha revelado en nuestros corazones. Y podemos ver su santidad y pureza. Y es tan inmensa que no podemos escapar de ella. Y aunque queramos escapar, esa santidad y pureza es tan exageradamente hermosa que lo único que hacemos es volver hacia Él. Cuando Él hace esto en nosotros, solo deseamos ser como Jesús mediante la ayuda del Espíritu Santo. Es que ser salvos es tener una vida radical y sacrificada hacia el Evangelio, no porque te están forzando a hacerlo, ni por cumplir con simples humanos que no harán nada por ti en la eternidad, sino porque Dios lo ha puesto en ti. Ha puesto que aborrezca las cosas que pisotean su santidad. Ese deseo viene del mismo cielo de hacer las cosas para su hermosa y santa gloria. El Evangelio puede sonar la cosa más simple de todas, pero es a la misma vez la más complicada de entender. Tan inmenso amor, tan grande sacrificio nos costará tener una vida de entrega total y ni siquiera así llegaremos a la profundidad de ese amor. Pero de algo sí tengo muy claro y muy profunda convicción, que lo más hermoso que hay es entender su palabra y vivir para ella. Dios les bendiga. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a darle muchas gracias a Dios por su preciosa y hermosa palabra, por la manera como ha ministrado una y otra vez lo que es ser llamado, lo que es ser cristiano, lo que es ser convertido. Debemos de estar claros si somos o no somos. Y si no somos, vamos a orarle al Señor que ponga